Bueno, gracias a Dios por este tiempo. ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Sí, Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, la enseñanza del día de hoy va de acuerdo junto con lo que es desde el primer canto, que fue Poderoso Gigante, como este último canto. Quiero compartirles una parte donde cuando nosotros tenemos la necesidad de conocer a algunas personas, de tener una relación con unas personas para poderlos conocer de una mejor manera y las bendiciones que nuestro Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, muchos de nosotros somos introvertidos y se nos dificulta tener una relación con más amistades, ¿sí? Y bueno, el mundo nos dice muchas veces que para conocer a una persona nos recomienda iniciar una conversación, que nosotros iniciemos una conversación, cosa que a muchos de nosotros no se nos da, a muchos sí se les da. También nos dicen que muestremos la mejor versión de nosotros mismos, que seamos amables, positivos, pacientes. Y la verdad es que, bueno, es un poquito complicado para muchos de nosotros. En la tercera nos dice, pregúntale qué le gusta, cuáles son sus metas, sus intereses, y háblale sobre ellos. El cuarto punto que el mundo nos dice, que fue lo que a mí me llamó más la atención, dice, pasa el mayor tiempo con esa persona y vive todas las experiencias con esa persona y la llegarás a conocer mucho más, pero no en su totalidad, ¿sí? Yo le quiero dar gracias a Dios porque nuestro Dios, hermanos, Él nos buscó antes a nosotros que nosotros a Él. Él nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él. Él tomó la iniciativa de buscarnos a cada uno de nosotros. Él sabe que no lo podemos engañar cuando nos dice que pongamos la mejor versión de nosotros. El Señor nos conoce totalmente, hermanos. Perfectamente nos conoce. Y también es Él el que quisiera pasar más tiempo con nosotros. Él es el que está más al pendiente de que nosotros podamos pasar más tiempo con Él y podernos conocer el uno al otro, ¿sí? Y tener una experiencia con Él. Y cuando nosotros tenemos una experiencia con la gente, en este caso con nuestro Dios, entonces hay conocimiento de Él, lo que Él quiere para nosotros y de la confianza que nosotros podemos tener en Él, ¿sí? Así es que nuestra predicación o nuestro estudio se llama El conocimiento de Dios se basa en la experiencia de cada uno, ¿sí? Nos dice nuestro estudio que muchos cristianos estudian la palabra de Dios y está bien. De hecho, es un mandamiento, hermanos, y es uno de los que más se desobedece. Pero cuando la estudiamos, corremos un riesgo de llenarnos de conocimiento y de no vivir día a día con Él, hermanos. De conocerlo, de experimentar, de estar con Él. En su palabra tenemos muchos ejemplos. Aquellos grandes hombres como Noé, Abraham, Moisés, un Elías, hermanos. Espero que más o menos la mayoría de ustedes sepa de qué les estoy hablando y de lo que ellos pasaron con nuestro Señor. Un David, un Nehemías, algunos que ellos únicamente vivían todo el tiempo con Él, o sea, en su corazón estaba dispuesto a estar con Él, ¿sí? Y Dios llegó a hacer cosas increíbles por medio de ellos, que estaban totalmente con una mente y un corazón dispuesto a obedecer, ¿sí? Un corazón dispuesto a obedecer es lo más importante que Dios necesita, hermanos. Y esos hermanos y amigos tenían una recompensa y tiene una recompensa todavía en nuestro tiempo. La recompensa de conocerle a Él y de experimentar una relación personal, que eso es lo que muchos de nosotros decimos cuando nos decimos cristianos. Les decimos, no es una religión, es una relación personal. Pero realmente, ¿cómo está nuestra relación personal con nuestro Dios? ¿Sí? Y el Señor se les revela a cada uno de ellos en sus necesidades cuando queremos esa relación personal o cuando tenemos esa relación personal con Él. Hermanos, yo estoy seguro que ustedes han tenido experiencias con Él. Por ejemplo, Noé, hermanos, en Hebreos 11:7, se los voy a leer.
Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Así es que conoció a un Dios que premia, ¿sí? Por su obediencia, hermanos, aún sin que las cosas, él todavía no veía llover, aún así, él obedeció al Señor, no le importando nada, hermanos. En Génesis 22, ahí les voy a pedir que vayamos a Génesis 22, a todos, hermanos, por favor. Ahí vamos a leer lo que hace Abraham con una indicación que Dios le da. ¿Sí? Génesis 22, por favor. Tengan sus Biblias ahí, por favorcito, y vamos a leerlo. Vamos a ver de qué forma obedeció Abraham a nuestro Dios. Yo se los voy a leer, ustedes me van a seguir, hermanos. Espero que ya lo tengan. Y dice, Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrece. ¿Sí? Hermanos, a mí me gustaría, muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y no dudo que hayamos pensado, ¡ay, qué bárbaro, ¿no? Qué prueba tan difícil! Pero en esta ocasión, hermanos, vámonos a adentrar más a lo que es esta lectura. Hagan de cuenta como si estuviéramos al lado de Abraham, ¿sí? Como si estuviéramos hasta respirando el mismo ambiente de él, hermanos, para que nosotros podamos entender cómo fue lo que pasó a Abraham y cuál fue su experiencia realmente, hermanos, ¿sí? Ese hijo que Dios le estaba pidiendo, ese hijo era una promesa, ¿sí? Él lo tuvo a los 100 años, su esposa tenía 90 años y el Señor se los había prometido, aunque ella se había reído y no lo creía, el Señor cumplió. Y después de tantos años, hermanos, el Señor se lo pide para que lo ofrezca. Dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? En ese momento, dice, Abraham se levantó muy de mañana. Quiere decir que él pasó una noche antes de echar a andar esto. ¿Sí? Me imagino que ha de haber pensado Abraham toda esa noche, hermanos. Y si fue muy de mañana, seguramente no pudo haber dormido por lo que Dios le había pedido en ese momento. ¿Sí? Dice, enalbardó a su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham estaba obedeciendo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, fueron 3 días de camino a donde el Señor le había pedido. Imagínate qué iba pensando Abraham en tanto tiempo para poder llegar a ese lugar. Seguramente Dios estaba al pendiente de sus pensamientos, de su corazón. Seguramente el Señor lo volvía a levantar, a fortalecerlo para que siguiera adelante. ¿Sí? Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí está la confianza, hermanos, porque dice, adoraremos y volveremos. Nada más se iba él con el muchacho, con su hijo. Entonces él estaba seguro que algo iba a hacer el Señor, porque él dice, volveremos a vosotros. ¿Sí? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ve esta parte como dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Esto es un símil de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Aquí Isaac llevaba su propia leña para el sacrificio. Y nuestro Señor mandó a su hijo
Él lo puso para morir por nosotros. Y nuestro Señor llevó su propia cruz. ¿Sí? Dice, y yo y el muchacho, perdón, dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó él en su mano fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Él todavía, todo en ese momento, hermanos, iba decidido. Entonces habló Isaac, porque Isaac, hermanos, seguramente ya había visto que varias veces había holocaustos, los había visto y sabía que había un cordero, tenía que haber un cordero. Entonces en ese momento a él ya no le cuadró las cosas. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dense en cuenta, hermanos, cómo dice, cuando llegaron al lugar, el mismo Abraham tuvo que hacer ese altar con sus manos. Acomodó de tal manera la leña para que se consumiera perfectamente el sacrificio que le iba a dar al Señor. Y aquí, hermanos, también me llama mucho la atención cómo era obediente tanto Abraham como Isaac, porque se compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. En la palabra de Dios no dice que Isaac no quería o que forcejearon, sino que Isaac obedeció a su padre también, como nuestro Señor Jesús. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hasta ese momento, hermanos, hasta ese momento, así muchas veces nos lleva nuestro Dios en circunstancias de nuestra vida. Hasta ya no ver ninguna esperanza, hasta estar en la punta del desfiladero, hermanos, y aparece nuestro Dios. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo habla el Señor? Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Te imaginas la felicidad en ese momento de Abraham, hermanos, de lo que hizo Dios? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar que Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, fíjate lo que dice el Señor, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, hermanos, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Te das cuenta que esa bendición llega hasta nosotros, hermano? Por obedecer a Dios. ¿Sí? Dice también nuestro estudio, Abraham cuando le pide el sacrificio a su único hijo levantó la mirada y vio a un cordero enredado por los cuernos de un arbusto. Fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. La Biblia, hermanos, alaba al llamado Padre de la fe, porque creyó contra toda esperanza y porque nunca dudó que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Entonces es Jehová diré, Dios proveerá.
Otro personaje de la palabra de Dios era para David, que sin lugar a dudas fue su estandarte, nuestro Dios. Todas sus batallas fue Jehová Nisí, el que peleaba por él, hermanos. Y podríamos seguir, hermanos, con cada uno de esos grandes hombres que conocieron a Dios en diferentes necesidades, porque buscaban hacer la voluntad de Dios. En Éxodo encontramos una de las más grandes promesas que Dios nos da, y es su nombre, hermanos, ¿sí? Ese nombre hermoso que el Señor dice: yo soy el que soy, ¿sí? En Éxodo 13, del 3 al 15, se los voy a leer, hermanos. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Este yo soy, hermanos, Dios declara: yo soy eterno. Seré lo que seré. En esencia, dicha declaración es una promesa, hermanos. Lo que necesites en tu vida, eso seré. Soy todo lo que necesitas y necesitarás. Cada vez que Dios revela una parte de Él en nuestra vida, hermanos, ya sea como sustentador, como estandarte, como nuestro yo soy, tiene un propósito, hermanos. Dios nos creó para que tengamos una relación de amor con Él, y cuando nos encontremos con Él, nos permita conocerlo de diferentes formas o necesidad. Experimentamos una experiencia diferente con Él. Nuestro Dios crece enormemente porque está trabajando de una forma activa en nuestras vidas y a través de ellas. Un ejemplo no podríamos conocer a Dios como nuestro consuelo en un dolor grande, al menos de que hayamos experimentado su compasión en tiempos de tristeza y de dolor. Y esa experiencia nos equipa para poder dar consuelo a otros. Cuando decimos que nuestro Dios crece, hermanos, cuando nosotros tenemos una experiencia, no es que Dios crezca, Dios sigue siendo el mismo, pero hagan de cuenta que por nuestra ventana espiritual, hermanos, cada vez que Dios sobre nuestras vidas se va haciendo más grande y podemos verlo más. Por eso decimos como si creciera nuestro Dios, ¿sí? Los hombres de Dios en las Escrituras nos revelan algo de su naturaleza, actividad o carácter, a la medida de que Dios nos permite aprender algo nuevo de Él. Y llegamos a conocerlo en una forma más íntima y personal. Cada uno de los apóstoles, hermanos, tuvieron una relación con nuestro Señor, llegándolo a conocer de una manera muy íntima. Vivieron grandes milagros en su ministerio. Ellos fueron parte de esos milagros. Ellos lo vivieron cerca, de una manera muy cerca, hermanos. Yo me quiero imaginar la cara de ellos, hermanos, cuando el Señor multiplicó los panes. ¿Se imaginan cómo se quedaron viendo uno al otro? Y quizás hayan preguntado, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? Cuando resucitó a Lázaro, hermanos, la cara de toda esa gente que estaba alrededor del Señor. ¿Sí? Cuando calmó la tempestad. ¿Alguien de ustedes ha estado en la tempestad en algún mar, en algún río, hermanos? Es tremendo, ¿eh? Y luego oscuro. De verdad que cuando imagínate al Señor parar todo eso, cuando curó a los leprosos, cuando levantó al paralítico, cuando sacó a los demonios, y ellos, los discípulos, estaban viendo todo eso. Fue una experiencia con Dios lo que los llevó hasta el grado de morir, convencidos totalmente de lo que conocieron de Él, y sin dudar de hacer las cosas que el Señor les mandó. ¿Y qué les mandó, hermanos? Ir y hacer discípulos, compartir el Evangelio, ¿sí?
Por ejemplo, Pedro, después de pasar múltiples juicios en Roma, Simón Pedro fue crucificado. Pero al sentirse indigno de ser crucificado de la misma manera que su Salvador, pidió ser crucificado boca abajo, en una cruz invertida, y así murió Pedro. Fíjate lo que hizo Andrés. Andrés fue azotado y luego atado, no crucificado, atado a una cruz con el fin de que sufriera por un tiempo más largo antes de morir. Andrés vivió durante 2 días de esa manera, pero mientras que él estaba ahí, le predicaba a los que pasaban a su alrededor del evangelio. ¿Te puedes dar cuenta a qué grado llegaron ellos? Juan, el amado Juan, murió por causas naturales en la isla de Patmos, donde vivió un exilio. Por muchísimos años estuvo en ahí. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, por nombrarles algunos. Hermanos, esa es una forma que ellos conocieron a nuestro Dios. ¿Sí? Permíteme preguntarte en este momento, estos momentos que estamos pasando por todo lo que estamos pasando de la pandemia y todo lo que afectó a nuestras vidas, ¿de qué forma Dios te permitió conocerle en este tiempo? ¿De qué forma Dios te pudiste haber dado cuenta que Él estaba contigo? Te voy a compartir algunos nombres que aparecen en la palabra de Dios. Si todos ellos aparecen en la Biblia, hermanos, de cómo son los nombres de nuestro Dios. Y me gustaría mucho que pusieras atención y si tienes algún lugar por donde escribir, el que más te llegue a tu corazón, hazlo, por favor. Y te los voy a compartir. Dice, mi testigo. Eso aparece en Job 16:19. Pan de vida. Juan 6:35. Mi esperanza. En el Salmo 71:5. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Isaías 9:6. Defensor de viudas. Potente Salvador mío. Fiel y verdadero. Nuestro Padre. Cimiento estable. Mi amigo. Dios todopoderoso. Dios de toda consolación. El Dios que venga todos mis agravios. Dios de mi salvación. Nuestra guía. Nuestro jefe. Cabeza de la iglesia. Nuestra ayuda. Mi refugio. Gran sumo sacerdote. El santo en medio de ti. Juez justo. Rey de reyes y Señor de señores. Nuestra vida. Luz de la vida. Señor de la mies. Mediador. Nuestra paz. Príncipe de paz. Redentor mío. Nuestro amparo y fortaleza. Mi salvación. Mi ayuda. El buen pastor. Señor. Fortaleza mía. Castillo mío. Mi apoyo. Maestro bueno. Estos son algunos nombres nada más. Hay más todavía, hermanos. Pero yo espero que en alguno de estos nombres el Señor se haya revelado a ti, que tú hayas tenido esa experiencia con Él. Y unas preguntas para reflexionar, hermanos. ¿Cuáles de estos nombres has llegado a conocer a Dios por experiencia propia? En el término de esta situación y de lo que vamos a empezar, ¿cuáles de estos nombres tienen mayor importancia en tu vida? ¿Y por qué? ¿Qué nombre de Dios específicamente te gustaría conocer y experimentar plenamente de una forma íntima después de esta noche? ¿Y hasta dónde podríamos ser capaces para obedecer a nuestro Dios? Por último, hermanos,
yo les pediría, si gustan, voy a repetir los nombres un poquito más rápido, y si ustedes lo pudieran poner en un papelito y mandarlo a lo que es nuestro grupo de estudio, para que nosotros podamos, cada uno de nosotros podamos orar por cada uno de nosotros, hermanos, para que tú puedas conocer a Dios de la forma en que nos los vas a decir. Y únicamente si nos dices los nombres de nuestro Dios, sería algo hermoso para poder orar por ustedes, hermanos. Así es que voy a repetir los nombres y ojalá podamos hacer ese ejercicio, hermanos, para orar por nosotros mismos. Mi testigo, pan de vida, mi esperanza, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, defensor de viudas, potente Salvador mío, fiel y verdadero, nuestro Padre, cimiento estable, mi amigo, Dios todopoderoso, Dios de toda consolación, el Dios que venga a todos mis agravios, Dios de mi salvación, nuestra guía, nuestro jefe, cabeza de la iglesia, nuestra ayuda, mi refugio, gran sumo sacerdote, el santo en medio de ti, juez justo, rey de reyes y señor de señores, nuestra vida, luz de la vida, señor de la mies, mediador, nuestra paz, príncipe de paz, redentor mío, nuestro amparo y fortaleza, mi salvación, mi ayuda, el buen pastor, fortaleza mía, castillo mío, mi apoyo, maestro bueno. Termino con una oración, hermanos. Señor bendito, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por llevarnos a experimentar cada vez más íntimamente algunos de tus nombres, mi Señor. Te damos gracias por cómo te has mostrado en estos tiempos en cada uno de nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, y tenemos esa confianza que vas a seguir haciendo de diferentes formas más adelante. Padre, ayúdanos a estar al pendiente de cada vez que tú te muestres a cada uno de nosotros, Señor, y podamos reconocer lo que estás haciendo y conocerte de esa forma, para que nuestra experiencia contigo sea mayor, Señor, y nuestra fe y nuestra confianza crezca cada día más, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendito seas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y dales esa bendición de poderte conocer como Dios quiere, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Ahí. Ya no está mi hermano Jorge por aquí. Ok. Se salió, va a entrar ahorita. Ok, pues nos falta todavía un tiempecito, hermanos, donde el Jorge les va a dar las últimas anuncios. Ahorita el hermano se los va a dar. Jorge, si nos escuchas. Okay. Hermanos, se le apagó el equipo a Jorge, pero bueno, teníamos preparados los anuncios, no estaban cargados y bueno, no sé si se los hacemos llegar a través del chat. Recordarles de nuestra próxima autorreunión, que es si no me equivoco, el 23 de junio, si me puedes ayudar a validarlo. Sí, y bueno, la próxima sesión del jueves a las 7:30. Y no sé si otro anuncio por ahí tú me puedas apoyar, hermano Eric. Sí, claro que sí, hermano. Ya ahorita ya está abriendo y sí, aquí tengo empezamos. Bueno, antes que nada, hermanos, para lo que son las ofrendas, creo que ya todos tenemos el número de la cuenta, hermanos, si no, a lo mejor